Oli, oli, bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Artesana Paz. En esta ocasión te traigo este proyecto posavasos de manzana. Muy facilitos de hacer, son un tamaño ideal para decorar nuestra mesa, para colocar incluso en el escritorio. Práctico, rápido, fácil, económico y con poca tela. Vas a ver lo fácil que es. Espero me acompañes hasta el final. Iniciemos este nuevo proyecto. Empecemos. Para iniciar este proyecto te aconsejo cortar primero los moldes. Estos aquí están hechos en cartulina. La manzana se ha cortado con esta parte hacia este ladito. Se le ha hecho también como el huequito, pero no se ha cortado totalmente. Esto es para que cuando lo pases a los moldes ya en tela te quede marcado también este centro. Paso seguido es cortar cada molde en su tela correspondiente o fiselina. Vas a cortar con el mismo tamaño del molde la fiselina. Recuerda que es una fiselina delgada, casi transparente y con pegante a una cara. La pieza del centro, que es esta propiamente, la vas a cortar con 1 centímetro más adicional, propiamente porque esta va a ser una aplicación. Vas a señalar también con lápiz la parte donde va a ir el círculo del centro, que es bordado. Luego cortas en guata también con el mismo tamaño que tenemos, adicionando 1 centímetro a este molde del centro. Luego cortas la tela que va a ser la principal, como quien dice la cáscara de la manzana. Esta la vas a cortar en doble y la pegas a la guata, que se me olvidó decirte, es una guata prensada más o menos de medio centímetro de espesor. También se va a cortar el pistilo o el cabito de la manzana 2 veces en tela, 1 vez en guata, el mismo tamaño que tienes en el molde. Esta sí no varía para nada. Y la hojita también es del mismo tamaño que tienes en el molde. 2 veces en tela, 1 vez en guata y formas el sándwich. Ahora vas a tomar este cabito de la manzana y la hoja y con hilo de cada color de la tela, es decir, en este caso sería café y en este caso sería verde, de 2 o 3 hebras, vas a hacer una puntada filete por todo el borde, así rodeando todo el cabito. Y la hoja aquí también, todo este borde. Cuando lo tengas hecho, entonces ahí empiezas a armar la manzanita.
Cuando tengas lista la hoja y este tallito, vas a reservar la hoja y el tallito lo vas a tomar. Este tallito lo vas a colocar en medio de esta parte que es la guata y la tela doble de las manzanitas. En la parte de arriba, que es esta de la manzana, vas a colocar el tallito en medio de las dos telas. Vas a colocar el tallito en medio de las dos telas y que quede con el borde delgado hacia arriba y esta parte que es el borde grueso hacia dentro de la manzana. Ahora sí, puedes asegurar con una alfiler y te vas a la máquina a pasar la primera costura. Muy importante, esta costura la vas a iniciar muy al borde de la guata, apenas tocando con la puntada de máquina la guata, pasas aquí y dejas una abertura más o menos de unos 5 centímetros aquí, que es para voltear el proyecto. Queda cosida ya toda la manzana. Y aquí un tip. Cuando tengas que hacer costuras en las que debes dejar un huequito pequeño para voltear el proyecto, muy importante, cuando tú inicies la costura es necesario rematar adelante, atrás y luego sí continúas la costura por todo el borde. Dejas más o menos unos centímetros, los que te digan en el proyecto o te sugieran en el proyecto, los dejas libres sin coser. Y al momento de terminar la costura, en este caso es acá, vas a rematar nuevamente. Adelante, atrás, adelante. Ya esta parte va a quedar fija y no se te va a desbaratar la costura en el momento que vayas a voltear el proyecto. Observa que acá donde se volteó el proyecto puedo jalar un poco y no se desbarata la costura. Esto es por el remate que estás iniciando aquí y terminando acá. Ahora vas a cerrar esta abertura con una puntada escondida, doblando muy bien este borde de la tela, este también borde de la tela, y hacen la costura perdida o puntada perdida de este punto a este punto. Luego de cerrar la costura con la puntada escondida, vas a sentar toda esta tela. Puedes ir a la plancha, planchar con mucho cuidado para que quede bien sentado y de ahí pasar un pespunte por todo el borde alrededor de la manzana. Ahora vas a tomar la parte del centro que le has colocado previamente la fiselina con plancha a calor medio y sin vapor. Vas a hacer unos pequeños piquetes en las partes donde está con bastante curva. Mucho cuidado de no cortar la fiselina.
después de hacer esos cortes, vas a colocar muy bien centrada la parte de la manzanita, la aseguras con una alfiler y con puntada escondida nuevamente, pegando bien esta parte de la manzana. La idea es que esta parte de afuera que se va a ver rojita es como la cáscara de la manzana, y ya esta parte blanca es la carne o pulpa de la manzana. Siempre trabajando con puntada escondida todo el borde. Cuando termines de hacer la puntada escondida por toda esta parte de la tela clara o blanca, vas a trabajar un pequeño pespunte que es este. Viene hacia la mitad y fuera de eso haces esta parte que es la redonda. Muy importante a tener en cuenta, este pespunte es superficial. Recuerda que cuando yo digo superficial, la puntada se va a ver en la parte del frente, pero hacia el revés no vas a notar nada de puntada. Terminado de hacer el pespunte, observa que también se hizo el pespunte por esta parte. Finalicé acá. Sin cortar el hilo, es momento de coser la hojita que también tiene puntada filete por todo el borde. Simplemente hacer unas pequeñas puntadas en el borde. Ella va a quedar volando en esta parte, entonces en el borde inferior de la hoja se hacen unas pequeñas puntadas, también escondidas, que no se noten mucho, para que quede fija la hoja. Queda cosida la hojita a la manzana. Rematas y cortas el hilo. Ahora vas a hacer las 4 pepitas que están en el centro. Tienes dos opciones: o las haces con un marcador indeleble, es decir, pintadas, o simplemente las puedes bordar con un hilo café bastante oscuro. Queda listo este posatazas en forma de manzanita. Fíjate en la parte de atrás que no se han pasado las puntadas de ningún pespunte que hay en el centro. Únicamente está el pespunte muy parejito que pasamos por el primer borde, el rojo. Un proyecto muy fácil, muy rápido, muy económico, con pocas telas. Incluso puedes usar retazos o pequeños trocitos de tela, sobre todo para estas pequeñas detallitos que tiene este posavasos. Si te gustó este video y fue de utilidad, como siempre te pido un like en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Recuerda mi nombre, Carmen Elena de Artesana Paz.
suscríbete en mi canal. Es muy fácil, por aquí en la parte de abajo está la palabra suscribirse. Haces un clic, activas la campanita para que te llegue un mensaje cada vez que yo coloque video. Nos vemos pronto con más videos. Bye bye.